Este episodio fue posible gracias a Descubre Puerto Rico, porque Puerto Rico es mucho más que un destino, es un lugar que te invita a despertar los sentidos. Buenas, vamos para nuestro tercer capítulo de esta mirada, de este recorrido por Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar, como les estábamos contando, vamos a hablar de cultura, arte y moda. Resulta que cuando uno se va a meter en la cultura y en el arte de moda y en la moda de Puerto Rico, como nos dice el historiador Llorel Meléndez Vadillo, la identidad de la isla no se define como se puede encontrar en un libro de historia. No se articula como se pueden encontrar las formas de las tendencias, de las escuelas, de las cronologías. La manera de abordar a Puerto Rico no permite que sea así. Puerto Rico es fluido, Puerto Rico es integrado, o sea, toda la identidad puertorriqueña está entrelazada y está completamente, digamos, entretejida en la música, en la gastronomía, en la cultura, en el arte, en la moda y en la misma naturaleza. Por eso tenemos estos 4 capítulos, pero finalmente todo está completamente intercomunicado. Uno no puede meterse en ninguno de estos temas sin tocar todos los anteriores, porque la identidad puertorriqueña es una de las cosas más poderosas y más apasionantes y más tal vez milagrosas, porque en sí misma es una resistencia. Históricamente hablando, que Puerto Rico permanezca en su identidad a sí mismo por entre todas las tormentas de la historia y de la geografía, ¿sí? Es en sí mismo un acto de resistencia cultural muy poderoso, porque ellos son de una fortaleza en esa insistencia cósmica, histórica, de poderosa de ser boricua. O sea, esto es una identidad en el planeta, ser boricua. Sí, y Borinquen es un lugar en el mundo lleno de una cantidad de maravillas que se transforman, que fluyen, que sorprenden, que nos llevan a una cantidad de universos que uno no se puede imaginar sino hasta que va a Puerto Rico. ¡Y en tu esplenda puertorriqueña! ¡Qué linda es la tierra mía! Pero qué linda es esta tierra mía. Desde San Juan a Loíza, de Caguas a Mayagüez, todo es sabor y alegría, fiesta y bebé. Puerto Rico uno no se lo puede imaginar, porque no tiene la suficiente información consciente. Y digo consciente porque estamos musicalmente conectados con Puerto Rico desde siempre, generación tras generación. Siempre estamos conectados musicalmente con Puerto Rico. Su cultura nos influencia mucho, pero no lo tenemos claro. No lo tenemos claro como si tenemos claro otras influencias culturales de América Latina. Esto sigue siendo América Latina. Y sigue siendo parte de nuestra cultura también y parte de nuestra historia, y eso se siente allá. O sea, uno siente la familiaridad y siente la cercanía y siente la proximidad. Cuando está en la isla siente que no es ajeno a nada de lo que ellos hacen, viven, cantan y piensan. Esta tierra mía, desde San
Entonces, hay que entender que Puerto Rico se compone de una isla geográfica y se compone de un corredor histórico en Estados Unidos. Ese corredor histórico en Estados Unidos, que lo hablamos de que se va a producir a partir de la declaración del Estado Libre Asociado, que genera una condición política que permite un puente de comunicación con los Estados Unidos, a donde habían llegado era después de la guerra de independencia con Cuba, que Estados Unidos toma el territorio de Puerto Rico, y es hasta la creación del Estado Libre que se formula un estatus político. Ese estatus político que se formula ahí genera un puente. Ese puente crea una identidad física en la isla y una identidad en Estados Unidos que vamos a llamar la diáspora. Esa identidad que hemos llamado la diáspora es la misma identidad puertorriqueña. Habitan en dos geografías. En una geografía urbana, ¿sí?, en Nueva York, y habitan en una geografía isleña, en el Caribe, pero habitan en un solo etos, que es Borinquen. Uno y otro son Borinquen, donde quiera que queden, porque Borinquen es de lo que estamos hablando aquí. Y el gentilicio, ya lo hemos dicho antes, es boricua. La gente que nace en Borinquen es boricua, sea en Nueva York o sea en la isla de Puerto Rico como tal. Entonces, esa identidad está fusionada, se retroalimenta y está permanentemente interrelacionada con la una con la otra. Ellos hablan del vaivén porque precisamente por ese flujo histórico muchas cosas van y vienen. Ellos han tenido muchísimas etapas y hay unas épocas en que una cosa es predominante y otras en que otra cosa es predominante. Es decir, la identidad puertorriqueña no es estática. Uno no los puede disecar, uno no los puede clasificar como digamos, entomológicamente, no los puede clasificar biológicamente, porque todo esto fluye y va cambiando según el vaivén de la historia, pero lo que no cambia es la identidad misma. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Ellos tienen una cantidad de condiciones dinámicas y empiezan a reivindicar diferentes formas de entenderse en esta identidad boricua a través de la historia. Ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Entonces, en el siglo XIX hay una forma de proponer su identidad que es a través del campesino, que llamamos el jíbaro en Puerto Rico, que lo conocíamos como el guajiro en Cuba. Aquí en Puerto Rico lo llamamos el jíbaro, el jibarito, la famosísima canción del jibarito que va a loco de contento con su cargamento para la capital, ¿sí? Y que tiene una cantidad de ilusiones. Si vende esta carga, oh Dios bendito, llevará una cantidad de cosas maravillosas para su hogar, y que pasa el día y no puede vender su carga, no puede su carga vender. Ese jibarito que sale del campo, que tiene las raíces campesinas, que tiene este sombrero tan tradicional, el sombrero de pava, es un sombrero que en las puntas no están terminadas, perfectamente terminadas ni bordadas, como en muchos otros sombreros, sino que están afuera. Es una forma de protección del sol, que es tremendo, de sencillez, de expresar una comunión con el campo, y es un símbolo también de la puertorriqueñidad frente a las influencias externas. Ellos se paran en la raya de su propia identidad a través de una gran cantidad de símbolos.
¿sí? Y el sombrero es uno. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada Borinquense. ¡Qué triste! El jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Entonces hay una cantidad de elementos ahí, por eso es que todo lo que, digamos, los elementos que Bad Bunny va a hacer en su presentación en el Super Bowl están cargados de estos símbolos de identidad. Y uno es el sombrero, empezando por ahí. Entonces esto se hace con una palma de Puerto Rico y es una manera de hablar de la laboriosidad, de la resistencia, de la sencillez del hombre del campo y de crear una estética particular. Es intencionalmente rústico, no es sofisticado porque eso le da la fuerza, digamos, de la autenticidad y de la vida campesina. Y lo teje con el paisaje de la mitología local. O sea, todo esto va dando un espíritu, un ánimo, que es el del campesino. Hay una serie de leyendas. Hay una leyenda muy bonita que es la leyenda de la vaca de Jacinto. Hay varias versiones. Hay una leyenda en la que Jacinto se cayó en el pozo con la vaca y entonces le gritaba, ¿sí? En una cueva de Isabela. Los dos fueron arrastrados hacia la corriente y que al borde la gente gritaba, Jacinto, dame la vaca, y el mar respondía con una furiosa oleada. Esa es una, pero la que yo vi, y la vi en el restaurante de la casita de Isabela, en el pueblo de Isabela. El pueblo de Isabela es una cosa, o sea, es como una cajita de sueños, es como una cajita de mimbre, el pueblo de Isabela, eso es de una belleza. Y allá hay una casita de Isabela y en la casita de Isabela hay una cantidad de arte en todas las paredes, y hay una música impresionante y hay una gastronomía impresionante. Entonces ahí es donde uno ve que uno va a comer cosas maravillosas, va a estar viendo arte en todas las paredes y va a estar escuchando una música impresionante y está en un lugar absolutamente bello. De alguna manera resume la interacción entre todas las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces allá nos contaban una versión muy bonita y es que Jacinto se cae con la vaca. Y la vaca se la come ese hueco del mar y Jacinto queda sin la vaca y empieza a gritarle. Y entonces Jacinto, la vaca, y el mar la trae de vuelta. Sube la marea y el mar la trae de vuelta para que Jacinto no se quede sin la vaca. Entonces la manera como lo representan es como un agujero, digamos de alguna manera como el hoyo soplador de San Andrés. Es como un agujero que está en el mar. Y ese agujero sube la marea y devuelve la vaca. Entonces eso está pintado ahí y al estar pintado, mientras uno está disfrutando de esa gastronomía, porque les digo, todo el viaje está atravesado por la gastronomía. No fue solamente un pedacito ni en una parte, sino que en todas partes vamos a hacer una permanente degustación de las delicias de la gastronomía puertorriqueña y mientras tanto le cuentan a uno de la historia de la vaca en una casita que a la vez es una galería. Digamos, es una galería de arte, de gastronomía y de música. Logra como que todo sea a la vez en un cuento de hadas que es Isabela. Y entonces esa es una, pero uno lo ve por todas partes, la historia de Jacinto y la vaca. Entonces, digamos, hay una identidad jíbara que para ellos es fundacional. Sí, ellos reivindican muchísimo la identidad hispana también. Primero porque fueron muy importantes durante el Imperio Español, mucho. Eran la puerta de entrada al Caribe, absolutamente estratégicos. Los fuertes que se hicieron allá eran realmente una barrera que contenía pues el mundo de la piratería y toda la cantidad de guerras que se libraban en el Caribe, que en realidad eran el reflejo de las guerras continentales que estaban librándose en Europa por el predominio de los imperios en la época de las grandes expansiones. Entonces Puerto Rico era súper importante y esa hispanidad que duró 500 años también es una identidad en la isla. Tiene una relación diferente con la hispanidad que no está basada en la historia republicana
que ha tenido el continente en el relato de las independencias. Primero porque fue mucho más tarde y porque fue muy diferente. Entonces ellos no tienen, digamos, ese sentido de ruptura con la hispanidad que durante un tiempo o que ha habido o que es una tendencia también en América Latina por las independencias de un imperio que estuvo aquí 500 años. Es otra relación la que tienen. Igualmente es una hispanidad muy fuerte, una reivindicación de Ponce de León, una reivindicación de los sacerdotes que llegaron con sus iglesias a Puerto Rico, porque además las iglesias son impresionantes, son bellísimas. Entonces esa hispanidad es parte de la identidad. El jíbaro es como el símbolo mismo de lo que significa también ese mundo campesino que es raizal, que es de donde viene, digamos, como la savia de la conexión profunda de Puerto Rico. Y después, en el siglo XX, va a haber una raíz que se va a reivindicar de una manera muy poderosa en la isla, y es la raíz afrocaribeña. Y les digo que es América Latina porque son las mismas 3 raíces que tenemos nosotros. Entonces, en América Latina continental, y esto estamos hablando de América Caribe, América Latina, sí, Caribe. Entonces resulta que la herencia negra se hace muy poderosa y se manifiesta muchísimo en las artes plásticas, lo que ellos también llaman la tercera raíz. Entonces eso se va a plasmar en los ritmos de la bomba y la plena, de los que estuvimos hablando muchísimo en el capítulo de la música. Y también uno lo va a ver en estos cantos como Ilé. Hay una mujer que se llama Ilé que hace un video, mire, el más sugestivo, el más fantástico, el más poderoso, el más mítico, que se llama Tu Rumba. Yo no sé si tu silencio me está hablando. Yo no sé si nos habremos conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti. Ella es hermana de Residente, pero digamos no es eso lo que la define. Su propia música, su propia clave, su propio ritmo y un poco como es la estructura de la bomba. Entonces esto viene a ser africanidad total y eso se va a ver en el arte plástico cuando empiezan a crearse los rostros afro en la pintura. Y aquí nos vamos a encontrar con un maestro muy poderoso que se llama Samuel Lind. Yo no quiero confundir las emociones. Esto puede que no vaya a funcionar. Nuestros ritmos ya tienen su propio peso. Y no sé si la clave pueda aguantar. ¿Se acuerdan el día que les estaba contando cuando fuimos a aprender a bailar bomba? Ese día que llovió tanto que no pudimos bailarla en el mar como tradicionalmente se baila la bomba, sino que tuvimos que entrar en una gran galería para resguardarnos del aguacero, donde Sheila nos enseñó a bailar bomba en el día de su cumpleaños. Y resulta que cuando terminó el baile de la bomba, nosotros nos encontramos con una galería absolutamente impresionante. Un lugar que es como casi que un portal en sí mismo. Estamos en ese momento en el distrito de Loíza. El distrito de Loíza es donde está afincada la profundidad de la raíz africana puertorriqueña, afrocaribeña. Y allá en el distrito donde está la música se siente la fuerza de la africanidad allá. Entonces, allá donde estamos, nos vamos a encontrar la obra del maestro Lind. Y la obra del maestro Lind es una reivindicación del universo afro
dentro del mundo de Puerto Rico, pero es un universo que también se teje con el universo taíno, porque la raíz indígena, pues de la que hablamos con Anacaona, de la India de raza cautiva, de la que hablamos con los taínos originales, que son, digamos, el relato fundacional de la isla. Aquí, en la casa del maestro Lind, encontramos esa fusión entre el mundo taíno y nos vamos a encontrar con una diosa Yuisa, que es una diosa absolutamente increíble, que es una diosa africana, y que, pero todo, digamos, hay un mundo taíno detrás, pero hay un mundo africano muy fuerte. A mí me recordó mucho a María Leonza en Venezuela, que también es una forma de una deidad muy poderosa que mezcla el mundo indígena y el mundo afro. Esta Yuisa es una diosa realmente de un magnetismo y de un poder impresionante. Aquí nos vamos a encontrar con unos cuadros en donde se da una roda de bomba y se muestra el éxtasis y se muestra el sentido de comunión y de danza y de colectivo y de invocación que significa el baile de la bomba. Eso lo vamos a ver en varios de los cuadros del maestro. También vamos a ver los paisajes del agua y vamos a ver los paisajes de los árboles allá. Y vamos a ver una obra que es particularmente poderosa, que es el hombre manglar. Y es un hombre que es árbol, que es manglar, que es agua, que es una deidad y que fusiona todos estos elementos de una manera tal que uno siente la fuerza de la naturaleza en el rostro de este hombre manglar. Y también nos vamos a ver con muchísimas de las formas en que la música está fusionada con la vida y con la deidad a través de un hombre que está encima de un tambor, y es el sueño areito, porque él y el tambor son la misma cosa. Esto es una roda de areito, que también lo estuvimos hablando cuando estuvimos en el capítulo de la música. Él y el tambor son una cosa, una misma cosa. El hombre manglar es una cosa con la naturaleza. La diosa Yuisa es una diosa de la naturaleza también. Y uno siente la presencia de los orishas, siente la presencia de los deidades, también siente la presencia de Yemanja y también siente la presencia de Otsun. Aunque no estén físicamente pintadas, están ahí. O sea, entrar a ese lugar es entrar a la presencia de los dioses africanos, ahí puestos. Ellos lo llaman espiritismo a la santería. No se refieren a ella como santería, ni como candomblé, como en el Brasil. Pero sí, eso sí es una presencia yoruba clara ahí. Y los símbolos sí son los mismos símbolos yoruba en la versión puertorriqueña, de la manera como los yoruba le hablan a los boricuas. Entonces, todo ese mundo uno lo va sintiendo allá. Esto es una mezcla de misticismo, de música, de ritmo, de pintura y de misterio. Muy misterioso ese lugar. Y el mismo maestro Lind es como un sabio de todas las culturas, de todos los universos, de todos los rincones. Habla bastante menos de lo que sabe. Mira cosas fantásticas. De pronto ve unas pachasmamas, que uno ve unos cuadros absolutamente impresionantes. Y uno le pregunta qué es eso. Y él apenas dice parcamente que es el espíritu de la naturaleza, pero lo que uno ve ahí es un universo absoluto mezclado de todos los elementos que componen el cosmos de la isla de Puerto Rico y de la africanidad. Ahí sentimos el misterio. El arte puertorriqueño es un arte lleno de una cantidad de vocaciones profundas y es mucho más allá de lo que uno ve, porque lo que uno percibe es más profundo y más poderoso y más tremendo todavía. Compramos varias de sus reproducciones, le dijimos que nos firmara alguna, y había una chica allá que había comprado un cuadro que era una mujer con un bebé y dijo que se lo firmara. El maestro lo firmó, se lo entregó y le dijo: te entrego la maternidad. Y ella quedó muy timbrada. Dijo: pues yo sí había pensado. Dijo: mire, ahí la vio, usted está viendo su propia maternidad. Y la chica quedó como con su cuadrito. Ok. No sabremos qué pasará en el futuro. A mí me honró con la energía de la diosa Yuisa. Yo quedé como,
No, es mucho lo que uno llega a sentir allá. Es mucho más de lo que las palabras pueden decir. Y ahorita mismo estoy rodeada de estas pinturas, recibiendo la evocación tan fuerte que fue estar allá entre la música bomba, el arte por todas partes, pues una casa grande, llena de todas sus obras, pero la obra más misteriosa de todas es él mismo, porque él tiene todos los espíritus y tiene la misma, digamos, la misma humildad de quien se sabe poseedor de grandes poderes que no son suyos sino de la naturaleza y que se manifiestan a través de él y de la pintura. Por eso la experiencia en Loíza fue una experiencia transformadora y cósmica en ese día de lluvia, de música y de arte plástico. Es muy importante el arte plástico en Puerto Rico, es muy serio y hay que mirarlo con la profundidad con que eso nos está contando de la identidad de la isla Borinquen. Ven y baila bomba, cántala también. Sabe a Puerto Rico y a la Verdeguer. Ven y baila bomba, cántala también. Sube, sube. Si tú no bailas bomba, yo te enseñaré. Es mi bomba santa, la de mis abuelos. La llevo cortijo por el mundo entero. Ven y baila bomba, cántala también. Y de que hay Si tú no bailas bomba, yo te enseñaré. bomba que bomba. Ahí, Bomba que bomba. aquí. Bomba que bomba sabrosa y puertorriqueña. Viene boricua de pura cepa. Él también está trabajando con el folclore local, con la familia Ayala, con la iconografía del coco, con las festividades de Santiago Apóstol, él diseñó la bandera de Loíza, colaborando con Cachete Maldonado para recoger los pulsos de África y crear un sentido fundamental de la isla. Entonces, nosotros en toda América Latina tenemos esa presencia africana en lugares donde la africanidad se devela y se revela. En Puerto Rico es en el distrito de Loíza. Ven y baila bomba, cántala también. Bulea, bulea. Si tú no bailas bomba, yo te enseñaré. Cultura y tradición, orgullo de este pueblo. Con la frente en alto yo grito, Puerto Rico, te quiero. Baila bomba, cántala también. Sabe a Puerto Rico, a la Verdeguer. Rico, rico. Luego, ¿se acuerda que yo les estaba contando cuando estábamos en el capítulo de la música que estuvimos en Ponce y que en Ponce tuvimos una experiencia de arte de la que habría de hablarles después? Bueno, pues estando en Ponce, imagínate uno estando en Ponce donde toda la música, bueno, dicho, donde inventaron la música en la vida, donde les conté de Cheo Feliciano, de Héctor Lavoe, donde les conté de la Sonora Ponceña, donde les conté de todos esos elementos constitutivos de Ponce. Allá entramos al lugar al taller, que es una especie de taller museo, de un maestro de un tamaño, un personaje impresionante que se llama Antonio Martorell, y él lo llaman la luz de Ponce. Antonio Martorell es un hombre que comprende a Puerto Rico en el pasado, en el presente, en el futuro, en su carácter antillano, en su carácter africano, en su carácter boricua. Él tiene todo el devenir y la ancestralidad de Puerto Rico en su cabeza y en su pintura. Y esto, digamos, es un universo caribeño. Hay un cuadro bordado que es como un lamento, que es un ay de un lamento y un ti que parece un símbolo, y es Haití, y es una manera de solidarizarse con el destino tan duro que le ha tocado a Haití. Hay un cuadro de Juana Díaz. Juana Díaz es también una población, pero Juana Díaz es una heroína, y es una heroína afro, y es una mujer de una historia digamos, de heroísmo, de salvaciones, de cosas fantásticas.
pero nos contaba que en el pueblo de Juana Díaz no la tienen, a pesar de que el cuadro la representa más que ninguna otra leyenda. Y él dice que hay un elemento un poco de racismo ahí porque, bueno, porque igual eso también pasa allá. O sea, como pasa, digamos, en América Latina también. Entonces dice que ese cuadro pertenecería al distrito de Juana Díaz, pero todavía no está allá. Es un cuadro muy grande y es un cuadro muy evocador. Cada uno de estos cuadros evoca universos, porque alrededor de una figura, alrededor de una figura humana, tú estás describiendo una gran cantidad de cosas como, a ver, así como en una novela policíaca, alrededor de la descripción de un crimen se muestra todo lo que es una sociedad por dentro. Alrededor de una figura humana se muestra todo lo que es un universo, pasado, presente y futuro que se contiene en una sola obra. Entonces, digamos, su obra es única, es fascinante, es completamente original. Uno encuentra, por ejemplo, hay una columna hecha de espejos retrospectivos, de retrovisores, espejos retrovisores, pero los espejos retrovisores tienen imágenes del futuro y del presente. Yo le pregunté por eso, y el maestro dijo que a él le llamaba la atención que los espejos retrovisores de los carros solamente miraran al pasado, lo que estaba atrás. A él le gustaría que los espejos pudieran mirar el presente y pudieran de alguna manera proyectar el futuro. Y por eso los puso en todas las direcciones. Los puso también para mirar el presente y los puso también para mirar el futuro, porque dice que todo eso merece ser visto en una sola dimensión, que no necesariamente está separada. Entonces, él trabaja la memoria colectiva. Él trabaja, digamos, como toda esta identidad en todos sus pasos, y es un hombre que ha visto a lo largo de su vida, en este momento tiene 87 años, ha visto a lo largo de su vida todos los vaivenes de los que hemos estado hablando, de la cultura de la isla. Hubo un momento en que él perdió toda su obra en un incendio de muy dudosas circunstancias, y esta pérdida lo hizo tener que volver a empezar muchas cosas, y se estableció en la playa de Ponce y transformó su taller en un centro cultural, afortunadamente, porque es un centro cultural y es un centro de resistencia intelectual, cultural, espiritual. Él tiene colaboraciones históricas con Lorenzo Mar y con los libros de La piel de la memoria, y el arte de Martorell también demuestra las injusticias, también denuncia, pero también es cotidianidad. Siempre es el latido social, es la comunidad, y ahí uno encuentra obras. Por ejemplo, hay un himno que fue un himno que los puertorriqueños escribieron originalmente, pero ese himno después fue corregido, digamos, de manera oficial, en este vaivén histórico que tienen ellos, y él lo tiene ahí pintado, el original, el que realmente los puertorriqueños habían dicho que no es el himno oficial que actualmente tienen. Ellos tienen un himno oficial que no fue el que ellos escribieron originalmente, ese lo tiene bien en un cuadro, pero hay una canción que se llama Preciosa, y esa canción que se llama Preciosa, que es importante escucharla, porque en esa canción nos dan el verdadero sentir de ellos. Es como el himno no oficial de Puerto Rico. Ellos la oyen y se estremecen. Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa. Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña.
Y Preciosa tiene esas características que nos había contado Ernie, que es como, digamos, un custodio de la cultura musical de Ponce. Es un personaje absolutamente impresionante. Él nos había contado que esa canción Preciosa tiene una característica que nos hablaba él, y es que decía que en las danzas antiguas había como un carnet de baile. Entonces los hombres tenían como el orden de las chicas que iban a sacar durante la danza, pero de aquí a que llegaran donde estaba la chica sentada y la chica saliera, la pieza ya había comenzado y hasta se había acabado. Entonces que por eso hay una introducción, como una especie de paseo, de baile, en la música puertorriqueña, y en la salsa uno lo ve mucho, que siempre hay una introducción antes de que arranque el ritmo. Entonces Preciosa también tiene esa introducción. Y luego vira hacia una salsa poderosa. De la Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. La letra de esta canción es el sentir boricua en una profundidad maravillosa. Entonces el tema del himno son muchos sentires que ellos cantan cuando cantan a la isla, y está el himno ese original, que no es el que está, pero lo que ellos sienten es esta canción Preciosa. Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres, y con orgullo repito: yo te quiero, Puerto Rico. Entonces, lo que nosotros vivimos en esa experiencia en Ponce, que también era otro universo y otro mundo, que también hablaba de figuras envueltas en una gran oscuridad o envueltas en una especie de velo que las hacía flotar en un destino diferente, que también las había, o en un jardín donde los árboles se transforman en figuras humanas, las figuras humanas se transforman en árboles. Es un jardín que se recorre lleno de sorpresas, lleno de formas artísticas que evocan lugares diferentes y poderosos. Una de las tradiciones más emblemáticas y más queridas para la gente de Puerto Rico, que tiene su lugar en Ponce, su origen en Ponce, son las figuras de los vejigantes. Los vejigantes son figuras de carnaval, que tienen unas máscaras que son como una burla al diablo. Se puede parecer un poco como al Diablo de Río Sucio en Colombia, o se puede parecer a los carnavales de Barranquilla, porque es una figura de carnaval, es una figura de baile, es una figura de broma, porque tienen vejigas llenas con agua o con los diferentes, y le pegan a la gente. Eso, digamos, el vejigante es travieso. Es una figura que hace maldades, que llaman ellos, pero es muy importante, uno los ve por toda la isla. Tienen su origen en Ponce, pero son absolutamente puertorriqueños. Se hacen de coco, también ahí esos los vimos donde el maestro Lind, pero también los vimos donde el maestro Martorell, porque son emblemáticos de Puerto Rico. En todas partes te los encuentras, y es el aspecto carnavalesco que tiene la cultura puertorriqueña, pero es uno de los emblemas, de los símbolos de la identidad de los puertorriqueños, son los vejigantes. El arte nos muestra el misterio inagotable de la isla, que se devela, que se insinúa en los trasfondos de la pintura que ellos hacen. Por eso el arte de ellos es tan poderoso, porque está revelando relatos muy profundos que ellos logran plasmar en sus lienzos y en sus esculturas, y que nos están hablando de todas esos misterios ancestrales
que conforman la identidad puertorriqueña, pero si además hablamos de toda la denuncia social y hablamos de toda él es lúcido, es irreverente, es una síntesis de lo vivido por la isla, casi que él es un puente que comunica la isla con el arte, con la vida, y escucharlo es una cosa increíble. Es un hombre sencillo, con una carga de vida encima muy grande. Ahí había un cuadro también que es el mundo, y el mundo, digamos, atrapado entre los huesos, de entre los brazos de un esqueleto, como si la muerte se lo estuviera disputando, como si la muerte se lo estuviera robando, como si la muerte se lo estuviera cargando para algún lado, que es un poco como ve pues esta época tan turbulenta y tan difícil de describir que estamos nosotros viviendo ahorita. O sea, porque como él vive en todas las épocas, entonces también entiende este momento tan difícil que estamos viviendo y lo representa así. Representa distintos planos en los cuales la gente está, pero también está todo el colorido. También él lo hace en colaboración con otros artistas. Hay toda clase de cosas, hay colchones convertidos en cuadros que a través de las diferentes texturas de los colchones te insinúan cosas que no te imaginas. Tú no te imaginas un cuadro colchón. Entonces hay diferentes texturas. Entonces, del hecho de que a él se le haya quemado su obra de arte o la hayan quemado, hay una obra, una representación que son un poco de libros, unos puestos encima de otros abiertos, pero están quemados. O sea, también es estos volúmenes de la madera que se quemaron con lo que en ellos estaba contenido. También está eso ahí. O sea, las huellas de todo lo que ha pasado están en ese taller. Y como este taller queda en Ponce, y allá está toda la música, y allá fue donde te cuento que estuvimos en la casa, vimos la casa de Cheo Feliciano, de Víctor Lavoe y de la Sonora Ponceña. Entonces todo el sol de Ponce, más las estructuras de Ponce, más la casa de bomberos, que es como lo primero de donde va a salir eso, porque allá hubo un gran incendio y los bomberos se volvieron muy importantes a partir del gran incendio. Y allá también hubo una matanza, que fue la matanza de Ponce, que fue una proclamación donde salieron en un aniversario un grupo de estudiantes con fusiles de palo, haciendo una representación, y los mataron más de 19 personas, los dispararon. Y la masacre de Ponce es una memoria muy dolorosa que ellos tienen en su memoria colectiva. Y entonces, allá donde pasan todas esas cosas, de pronto uno se mete en este lugar, y este lugar es un universo en sí mismo. Entonces, cuando salimos de allá, en ese momento era como si hubiéramos entrado en otra dimensión, como si hubiéramos entrado en otro espacio. Así como en Loíza entramos en África, en Ponce entramos en un mundo que son todas las diversas formas de un Puerto Rico caleidoscópico, metido en todos sus horizontes y sus dimensiones y su fluidez y sus vaivenes, a través de las obras del maestro Martorell y de las personas que colaboran con él. De manera que cuando salimos de ahí habíamos salido de un mundo que no nos imaginábamos que estaba contenido en Ponce, porque eso pasa en Puerto Rico. De golpe uno se mete en un sitio y ¡tum!, quedó en un universo, como si hubiera entrado en un portal y hubiera quedado en otra dimensión. Eso es el arte de ellos. Es un arte poderoso, fuerte, y que nos dice y nos revela muchas cosas. También la arquitectura es muy importante, sobre todo en San Juan, porque en San Juan de Puerto Rico nosotros nos encontramos con todo el arte colonial, pero también hay muchísimos edificios de Art Deco, como el Hotel Normandie, como el Hotel Richard, que evoca, digamos, como momentos muy importantes del siglo XX. De todas maneras, la relación que ellos tienen con Estados Unidos hace que la influencia de diferentes momentos arquitectónicos de los Estados Unidos también se vaya a ver en la isla. Y de pronto uno ve una cantidad de cosas de Art Deco que no se imaginaba que vaya a ver en la isla de Puerto Rico. Ellos han tenido grandes líderes como Ricardo Alegría, que protegen la arquitectura como un pilar de identidad muy importante. Ellos tienen el espacio del cuartel de Bayajá,
que hoy alberga el Museo de las Américas y que exhiben las obras de Florencio Cavani y de Emilio Rosado, educando la herencia de la isla. Ellos allá tienen mosaicos que han evolucionado haciendo crónicas coloniales, el surgimiento de una identidad en el siglo XIX, con el romanticismo, con el realismo. Ellos tienen muchas cosas a nivel arquitectónico, pero tienen muchas cosas a nivel literario. Todas las influencias de la literatura, hasta la ciencia ficción. Ellos tienen ciencia ficción caribeña, sí, que tienen un libro que se llama La Confederación Eléctrica Antillana, donde hay una serie de libros de ciencia ficción y está la primera novela de ciencia ficción puertorriqueña, está, digamos, uno de los que escribió la primera novela de ciencia ficción puertorriqueña. Y la literatura tiene una gran cantidad de variantes, es caleidoscópica también, tiene crónicas coloniales y también pues tiene el realismo, pues tiene y el romanticismo, y también en el realismo hay una obra que es El Jíbaro de Manuel Alonso, que es la voz de la resistencia y la experimentación, que también pasa mucho en la literatura nuestra, ¿no? También esa búsqueda de identidad. Tiene temas centrales como pues la búsqueda de la identidad nacional desde la influencia española, estadounidense, porque pues igual ellos quedan en Estados Unidos, entonces es imposible que las influencias no lleguen allá. La nostalgia del mundo rural, la urbanización desenfrenada que también les llega a ellos. Hay un movimiento en el siglo XX que se llama la generación del 30, que profundiza la psique puertorriqueña y el conflicto del estatus político que ellos tienen, y los autores contemporáneos de la diáspora que también forman parte de un movimiento que se llama New Ricans, que es como los puertorriqueños nacidos en Nueva York, y que ese movimiento, que es mucho más reciente, ya está abordando temas como la migración, la raza, el feminismo, la hibridez cultural, y generan tradiciones literarias de muchos diversos estilos. O sea, la literatura es tan rica y tan variada como las mismas influencias que la isla tiene en toda esa manera de estar estructurando una identidad móvil, permanente, dinámica. Y también pues ellos tienen una cantidad de refranes más chéveres. Esto para decir que todo el mundo tiene raíces africanas, ¿no? El que no tiene dinga, tiene mandinga. Siendo mandinga la manera como se llamaba a los pueblos procedentes del país mandé de Mali que llegaron esclavizados a América. Hay uno que es maravilloso. Hay un pajarito pequeñito que se llama el pitirre. Es un pajarito muy característico de la isla, porque ellos, ya lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo cuando estemos hablando de la naturaleza, la diversidad de aves que tienen ellos allá, que es muy grande. El pitirre es un pajarito pequeñito, pero el pitirre tiene una capacidad de ataque muy grande frente al guaraguao. El guaraguao es un pájaro mucho más grande, pero el guaraguao piensa que el pitirre le va a coger a picotazos la cabeza y le tiene miedo, le tiene miedo. Y es mucho más grande, el guaraguao es un pajarote. Esto uno lo ve en los murales, o sea, todos sus dichos están también en los murales, lo cual es una maravilla porque el arte mural en Puerto Rico es importantísimo también. Entonces, el dicho es, a cada guaraguao le llega su pitirre. O sea, por pequeñito que tú seas, puedes contra enemigos mucho más grandes y poderosos. Y es como la valentía, es como la fuerza, porque el pitirre es muy fuerte y muy valiente, muy aguerrido a la hora de defender su nido. Bueno, esto que yo le decía, hacho, PR es otra cosa, que es como muchacho, pero entonces queda hacho. PR es otra cosa, eso es para decir que, mejor dicho, que Puerto Rico es lo máximo. PR es otra cosa. Mi verdadero camino está lleno de canciones, brotan en mis emociones, en cada acorde divino. Dejo mi verso genuino al pitirre y pronostico. Escucha, que llevará en su pico una gardenia y una rosa a mi tierra esplendorosa. Que viva mi Puerto Rico, que viva mi Puerto Rico. Y hay un arte urbano, un sitio urbano
que muestra toda la fuerza de la diversidad de las corrientes que recorren, que se llama Santurce, por el conde de Santurce. Santurce de día es un mercado, pero de noche es un voltaje. Entonces allá es un espacio de resistencia comunitaria, de vanguardia artística, es una transformación urbana, es arte urbano, es una vibración callejera, es la rumba, la placita de Santurce, que combina de nuevo la oferta gastronómica de día, que para ellos es una cosa tan poderosa, y de noche la rumba. Entonces por la noche todo eso se convierte en unos locales donde se oye todo, y ellos tienen una teoría, una manera de manifestar su arte, que son las cabezotas. Y las cabezotas son, digamos, cabezas gigantescas de personas con cabezas gigantescas bailando en las calles. Y por supuesto vimos la cabezota de Bad Bunny, a ver qué más. Eso trae mucha gente, es un voltaje, la cosa más impresionante. La rumba de Santurce, una noche puertorriqueña. Y en esta ocasión hay un festival, digamos, hay unas vacaciones que tienen en Estados Unidos que son a mitad de la primavera, mid-spring. Entonces se van para Puerto Rico, especialmente los afro. Entonces estaban todos los afro que venían como locos a rumbear a Puerto Rico. Hay una importante, poderosa y fuerte presencia trans que hace parte de la vida urbana con una fuerza de identidad y de reconocimiento importante en Puerto Rico. Y uno la ve en Santurce. Y está el reggaetón, y está la salsa, y está la movida, y está la rumba, y está la noche, y está la gastronomía, porque se come de noche y de día. Es un mundo bohemio de la identidad puertorriqueña, y están, pues, allá están los artistas como Fitan Magré, que denuncia el cambio climático, y está Ana Marieta, que habla de la fauna local, porque son temáticas. El cambio climático también es una cosa que para ellos es muy fuerte, pues para todo el planeta. Imagínate cómo no lo van a sentir allá. Entonces también hay gente que está hablando de esto, que lo desarrollaremos más cuando estemos en la naturaleza. Pero también nosotros estuvimos en Bayamón, y en Bayamón estuvimos en la moda, y en la moda fuimos a Bayamón, donde Germán Nadal. Y resulta que Germán Nadal es un diseñador que trabaja la vanguardia y el folclore. Y él lo que hace es crear una moda con un lenguaje inclusivo que deconstruye todos los elementos de las tradiciones y del mundo de Puerto Rico, y hace una serie de cosas muy, muy importantes. Por un lado, trabaja los elementos de la nostalgia. Dice que su mayor cantidad digamos, de las personas que más requieren de sus diseños es la gente de la diáspora. Y lo hace porque recuerdan a Puerto Rico. La diáspora es una situación de permanente nostalgia. Porque pues todos quisieran estar en Puerto Rico, pero no necesariamente pueden hacerlo. Digamos, la isla es como la vibración del corazón de la diáspora. Entonces él trabaja como con los encajes de las mamás, trabaja como con la blusa que tengo puesta ahorita tiene una característica, que es una forma de encuadre que se usa en la bomba. Entonces en el baile de la bomba se usa una manera de vestirse, y ese elemento él lo combina. En los encajes va a combinar otro. Hace unos con las banderas de Puerto Rico que son virales. Todo el mundo le pide eso, porque es una manera muy bonita, una camisa como una guayabera con la bandera de Puerto Rico, que mejor dicho, ese es el hit. Hace otro con los pájaros, con los pajaritos. Y esas historias con los pájaros son absolutamente maravillosas. Es la colección que está haciendo ahora, y va tomando los pájaros de la isla y los va convirtiendo en moda. Entonces la moda refleja la isla, refleja la nostalgia, refleja a las abuelas, refleja a las mamás, porque combina todas las diferentes modas de distintas épocas, y pollerones y faldones, con cosas muy modernas, con elementos muy modernos, con texturas
muy variadas, pero todos son elementos de la identidad puertorriqueña. Es un constructor de identidad a través de la moda, y por eso la diáspora lo busca tanto, y por eso en Puerto Rico él viste a los grandes artistas, o sea, toda la gente más dura la viste Germán Nadal, que además es muy sencillo, es tímido, él es un duro, ¿no? Pero es un duro, y entonces uno lo mira y como esa sencillez, y uno como que ¡hey! Tú eres el diseñador más tremendo que hay acá, pero él paradito apenas y muestra su obra con una sencillez que lo hace todavía mucho más grande y mucho más tremendo en su casa de Bayamón, donde nos abre el mundo de toda esta forma de aglutinar las diferentes texturas para seguir trabajando la identidad puertorriqueña, iluminar la diáspora y que Puerto Rico se mire textilmente a sí mismo. También los diseños de joyas. Están los diseños de los gallitos con los que le colabora la mamá, y los gallos que están en Puerto Rico. Los gallos son animales comunes y corrientes de la calle, como los perros y como los gatos. Están ahí en todas partes, digamos, como en las plazas, nadie se los come, los gallos de la calle no se los come nadie, ni los perros, ni los gatos, ni los puertorriqueños. No quiere decir que no haya apoyo en la gastronomía, quiere decir que los gallos en la calle están en su ambiente, ¿sí? Y entonces forman parte del paisaje. Entonces él hace estos gallos, también los diseña. O sea, todo lo que uno ve por la isla está en el taller de Germán Nadal, porque todo forma parte de su diseño de hacer una lectura de la isla a través de las texturas. Entonces esto nos lleva a encontrarnos una cantidad de elementos que vamos a ver y que están a través de la isla. Entonces, pues son muchas formas de mostrar Puerto Rico. Es esta arquitectura, y es esta arquitectura tan variada que nos va a llevar a lugares, digamos, de vanguardia, como uno de los hoteles donde estuvimos, que era un lugar de una de las grandes vanguardias, arquitectónicas. Nos va a llevar a muchos lugares. Entonces, a través del arte, a través de la moda, a través de la arquitectura, nosotros seguimos viendo esta construcción de identidad puertorriqueña que está musicalizada permanentemente y que tiene el sabor de la gastronomía que nos está contando lo que estamos viendo. Por eso todo está entrelazado, y por eso a la final estos 4 capítulos son uno solo, porque son la manera como se entreteje ese destino histórico, cósmico y sensorial que es Puerto Rico. Entonces, con esto terminamos. Javier nos ha abierto todos estos universos desde el principio, y ha estado con nosotros todo el tiempo. Javier Andrés Escobar, que organizó todo esto, que se craneó esto con el grupo de personas que nos invitaron a descubrir Puerto Rico, y a través de su alegría y a través de su lucidez nos ha ido mostrando todo esto desde el principio. Entonces todos ellos van contándonos las historias de la isla y nos van mostrando los diferentes aspectos de la isla. Entonces nosotros dejamos aquí el arte puertorriqueño para llevarlos al último capítulo, que es el de la naturaleza, de una isla prodigiosa que, como dice la música, fue idea de Dios. Entonces aquí los dejamos. Entonces, desde los espacios del África profunda, de los taínos, de los orishas, de toda la narrativa de los diferentes ancestros futuros, pasados y presentes de Puerto Rico a través de la obra del maestro Matorel, de los misterios del maestro Samuel Lin, de las danzas, del Art Deco, de la moda, a través de la cual Germán Nadal nos lleva hacia la nostalgia y hacia la pertenencia, y desde todo este mundo urbano, rural, boricua, campesino, de identidades vibrantes y cambiantes que significa el arte tan poderoso que tiene Puerto Rico, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Para conocer más sobre la isla, entra a descubrepuertorico.com. Agradecimientos a Samuel Lint y Sheila Osorio en Loíza,
al maestro Antonio Martorell en Ponce, a Germán Nadal en Bayamón, a la casita de Isabela y a Javier Andrés Escobar, que nos está llevando de la mano de toda esta riqueza maravillosa. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez.